programa que tiene como objetivo más que nada sensibilizarlos y generar un poco de conciencia, y aparte de eso, saber respecto a lo que son algunas normativas y legislaciones que se han implementado en nuestro país respecto a esto. ¿Ya? Bueno, primero voy a apagar la luz, yo creo que no se ve. La de adelante sería bueno para que se viera mejor. ¿Podría alguien amablemente, se le agradece? Gracias. Bueno, comentar primero que nada que nuestro planeta Tierra tiene 3/4 partes de ellas están cubiertas por agua. Y si ustedes se dan cuenta, como que hay una norma general en torno a esto, que incluso los seres humanos, los animales, los vegetales, tenemos mayor cantidad de agua en nuestro organismo que también es como compatible a eso. El agua, pregunta, ¿ustedes consideran que hoy en día es un recurso que se renueva? No. Yo creo que sí, por el ciclo del agua. Se evapora y hay río. Es el ciclo, o sea, en teoría Sí, es el ciclo. ambos tienen razón. Pero Existe yo un tengo más. Existe un ciclo que hace que exista una circulación del recurso. Sin embargo, este recurso cambia su aspecto y ya no es un recurso noble, por así decirlo, en su origen, sino lo que hoy día estamos recibiendo como lluvia es principalmente lluvia ácida. O sea, antiguamente cuando las abuelitas decían aprovechen de sacar las plantas a la lluvia para que reciban esta agua que en teoría debiera estar más pura, estamos recibiendo lluvia ácida, que son todos los contaminantes que están en el ambiente, se precipitan junto con el agua. Pero eso no pasa al principio cuando llueve. Es que los niveles de contaminación son tan altos que empiezan a precipitarse y siempre está constantemente. Ves el cielo limpio después de la lluvia. Claro, pero después así, el cielo se ve entre comillas, pero material en polución siempre va a haber. Entonces es bien complejo. Es más, cuando hay fenómenos de lluvia, incluso algunos remanentes que quedan en el ambiente, con el agua, con los factores climáticos, generan incluso otras composiciones y de ahí se van generando distintos compuestos que se precipitan, muy lluvia ácida. ¿Ya? Entonces vamos a ver cuánto es la cantidad de agua que existe en el planeta. Vamos a darnos cuenta que el 97% del agua es principalmente agua salada. Profe, pero es un recurso renovable, ¿cierto? Es un recurso renovable, pero si tú lo analizas desde el punto de vista como recurso puro, ya no lo es. ¿Ya? El 97% del agua que existe en el planeta es agua salina y solo el 3% es agua dulce. Por lo tanto, a nosotros nos sirve para el consumo este 3%. Si desglosamos este 3% y vemos de qué está constituido, el 68,7% está como reserva, ¿cierto?, de agua dulce en los glaciares y en los hielos. El 30% más o menos está en aguas subterráneas y el 0,9% dice que está en otras, son aguas superficiales. Veamos cuáles son esas aguas superficiales. Está el 87% representado en los lagos, un 11% en los pantanos, un 2% en los ríos. Entonces, si se van dando cuenta, cada vez la porción de agua dulce disponible para el consumo humano es mucho más escasa. ¿Dónde se encuentran las reservas, las grandes reservas de agua dulce, como dijimos? En los hielos, en los glaciares. Nuestro país es privilegiado porque tenemos mucha reserva de agua dulce. Por lo tanto, si Dios lo quiera, el día de mañana, si existe una escasez hídrica a nivel planetaria, podríamos ser foco también, así como fue en algún momento la guerra por el petróleo. Podría haber guerra por este recurso que es vital para la vida humana. ¿Ya? Existe un 0,3%, por lo tanto, de agua dulce que está destinada al consumo de las personas. Es súper poquito. ¿Ya? Y de ese 0,3%, el 70% lo utiliza la agricultura, el 20% la industria y el 10% recién es para uso doméstico, para consumo, para la lavadora, el hervidor, etc. ¿Ya? O sea, cada vez es mucho más pequeña la fracción. Si consideráramos que el ejemplo, no sé, en una jarra de 1 litro es el agua total, a nosotros recién nos quedaría casi 1 ml para consumo humano. ¿Por qué tan poco el uso doméstico en comparación a los otros? Porque el recurso hídrico es 100% utilizado en estos procesos. La agricultura utiliza o gasta mucha agua en todo lo que es su cadena de producción del ciclo de vida de los productos.
Entonces eso nos lleva, imagínate, más adelante vamos a ver, no sé cuántos de acá son buenos para comer carne en un asado. Ya, vamos a ver cuántos litros hay detrás de un kilo de carne, de gasto de agua. Y estas son estadísticas que se han analizado y que cada vez van siendo menos, pensando que ya en nuestro país tenemos localidades sin agua, sin abastecimiento de agua. ¿Esto es a nivel nacional o mundial? A nivel mundial. Abordando un poco aspectos físico-químicos del agua, bueno, todos sabemos que el agua está constituido por 2 moléculas de hidrógeno, una de oxígeno, que tiene una capacidad de disolvente universal para todo, ¿cierto? Que tiene distintos aspectos o propiedades químicas como cohesión, adhesión, tiene calor específico, tiene capacidad de transformarse, ¿cierto? En distintos estados, líquido, sólido, gaseoso, los vamos a ir viendo. Cuando hablamos de la cohesión es la capacidad que tienen los enlaces de esta molécula de evitar poder uno comprimirlo. O sea, la imagen ahí, no sé si queda, yo no puedo comprimir el agua, a no ser que la tenga en un estado sólido y le coloque un molde, ¿cierto? Una cubeta. Ahí lo podría recién comprimir. La adhesión es la capacidad que tienen las moléculas de agua por capilaridad de subir en contra de la gradiente, por así decirlo. Ejemplo, cuando tú tienes un árbol, ¿cierto? Riegas la base, pero esto comienza de una u otra forma a ascender hasta la última hojita que tiene el follaje. Estados, vamos a verlo en estado sólido, ¿cierto? Temperaturas bajas principalmente, el agua está muy pura en estas reservas de agua dulce. En estado líquido, vamos a verlo presente en lagos, en ríos y en precipitaciones. En estados de evaporación, de condensación y sublimación, ¿cierto? Vamos a encontrarlo incluso en nubes o en geysers, cuando vemos las imágenes de los geysers. Y lo que tú comentabas, el ciclo del agua. El ciclo del agua, obviamente, como todos sabemos, puede partir en la parte del océano, se evapora, se condensa, luego en base a las temperaturas, ¿cierto?, a los factores climáticos, puede precipitarse en forma de agua lluvia o de nieve, y en la cordillera se acumula, luego comienza a escurrir por las napas subterráneas, por napas superficiales, por un río, hasta nuevamente llegar al mar. Es más o menos el ciclo tradicional del agua. Hay un documental que no creo que lo alcancemos a ver, pero se los voy a... O sea, el que quiera copiarlo, yo lo tengo, que se llama Río Mapocho, que es un cortometraje de media hora más o menos, donde se observa, a través de la mirada del cineasta, que es nacional, cómo desde San José, desde la cordillera, comienza el agua a nacer, pura, cristalina, se ve súper pura hasta cuando empieza a llegar a San José de Maipo, y ya empieza con un poquito de turbidez, se nota de las casas como caen las aguas servidas, y empieza a mostrar todo lo que es el río Mapocho. Y ahí es impactante, o sea, eso lo vemos todo. El río Mapocho, y de hecho hace como 2 semanas atrás un reportaje en la zona de Mapocho, la contaminación es altísima. O sea, los plásticos, hay gente que vive ahí, las caletas. El Mapocho va siguiendo, ¿cierto?, su curso hasta Talagante, el monte, y muestran cómo cada vez van, o sea, va en la parte superficial del caudal, la parte que va súper turbio, van muchos residuos, no sé, refrigeradores, colchones, hasta llegar a la desembocadura, que está entre las rocas Santo Domingo y Cartagena, ¿cómo? Sí. Bueno, en el límite, ahí está la... Todo el lado de Yoyeo. De Yoyeo. Ahí está la desembocadura, muestran esa zona y es impactante, o sea, entonces ahí queda súper claro como el ciclo del agua. ¿Pero el agua del Mapocho llega al mar? Sí. Y de hecho yo hice hace años atrás hice una campaña de limpieza de playa y fue con alumnos a ir justo a esa zona, y es impactante la cantidad de desechos que tú puedes encontrar. O sea, desde preservativos, frascos con orina, frascos de medicamentos veterinarios, jeringas, entre otros, pañales de guagua, de todo. Y eso en 100 años, más o menos. Y un pañal se demora 500 años en biodegradar. Sí, me refiero que como en 100 años eso, yo tengo fotos, vi fotos de mis abuelos
Ellos nacieron en el 1900 y eran como, ponte tú, sí, fíjate, habían fotos en blanco y negro Eso. y ellos estaban pescando y mi abuelita decía que era súper lindo y que habían peces en el Mapocho y todo. Y no estoy hablando de arriba del Cajón del Maipo, ¿no? Sí, aquí nomás. Claro. Y en tan pocas décadas encuentro Bueno, yo. el Mapocho, abordando un poco el tema y adelantando, si ustedes recuerdan, hace 15 años atrás el río Mapocho era asqueroso, era hediondo, los coliformes eran abundantes, pero hace un tiempo ya, más o menos 8 años, que Aguas Andinas generó un tratamiento de todo lo que es el agua servida al Mapocho. O sea, La el agua farfana. servida ya no llega al Mapocho, el agua servida llega, y ahí les voy a mostrar las imágenes por un colector gigante que va en paralelo. Si no, tendríamos No se focos de podría andar en infección. bicicleta. ¿Y dónde va No esa se agua podría andar servida? en bicicleta. A la Farfana, A la ¿no? planta de tratamiento de la Farfana. Ah, ya. ¿Ya? Trata de no vivir en la Farfana, eso sí. Vamos a ver un video. Te lo encargo. Y me Soy cobra. agua. Y no se empieza. Para los humanos, simplemente estoy ahí. Soy algo que dan por seguro. Pero no soy infinita. Y ellos cada día son más y más. Empiezo como lluvia en las montañas, fluyo hasta los ríos y los arroyos y termino en el océano. Luego el ciclo vuelve a empezar. Y tardaré 10.000 años en volver al estado en el que estoy ahora. Pero para los humanos solo soy agua. Simplemente estoy ahí. ¿Dónde me encontrarán los humanos cuando sean billones? ¿Dónde se encontrarán ellos? ¿Habrá guerras por mí? Igual que las hay por todo lo demás. Eso siempre es una opción. Pero no es la única opción. Estos son una serie de spots publicitarios, esa es la voz de Salma Hayek, que están para tratar de generar un impacto en la ciudadanía respecto a sensibilizarse. Y esto es algo que a mí por lo menos me emociona mucho, así que me queda Mucho callada. Corrito calle.
O sea, yo lo encuentro tan lindo porque se mezcla la cultura, la emoción, la sensibilidad del artista y el silencio. Y de repente se empieza a fragmentar, ¿cierto?, algún casquete de hielo. Entonces es como, este es un documental de Greenpeace. Bueno, consideremos que el agua es un elemento vital para nosotros. El 60 al 75% de nuestro cuerpo está constituido por agua. Cumple diversas funciones como lubricación, ¿cierto? Tenemos una formación de lágrimas, aporte, fluidos corporales, entre otros. Lo mismo se repite para lo que son nuestros animales, donde muchos de ellos están constituidos por un 60-90% de agua. Por ejemplo, el caso de la medusa, que está constituida casi por un 90% de agua, y en el caso de los vegetales tenemos que el 95% de una planta está constituida por este elemento vital, permite el transporte de la savia y para nosotros son súper importantes, puesto que, como ustedes bien saben, a partir del proceso de la fotosíntesis también hay una molécula de agua que se forma, que es la que a través de los poros del vegetal se permite termorregular el ambiente. No sé si esa parte como que les queda clara. Es decir, ustedes van en un trekking en medio del campo con un calor, pero llegan a un bosque y sienten como un se siente frío, eso. se siente una temperatura distinta. Pero no sé por y qué. eso es porque, obviamente, cada uno de esos árboles genera fotosíntesis, genera una molécula de agua y eso termorregula el ambiente. Aparte la sombra, obviamente, que ellos van generando. Pero es eso, en el fondo. Por eso que tenemos que cuidar los bosques, en el fondo, que no exista mayor deforestación. Si no, cada vez la sequía y los cambios climáticos van a ser más complejos. ¿Ya? A nivel del ser humano, funciones del agua, ¿cierto? Purificación y ayudan a lo que es el funcionamiento fisiológico de los riñones. A nivel de la piel también nos dan un nivel de hidratación, tanto en los músculos y en las articulaciones también favorece la parte de lubricación. Y a nivel corporal termorregulan nuestra temperatura. ¿Cuántos de ustedes toman al día 2 a 2,5 litros de agua? Ya, son poquitos. Yo reconozco que yo tampoco tomo tanta agua, pero debemos empezar a tomar más agua, porque es en el fondo la forma que nuestro organismo estaría como bien. Ya cuando uno deja de tomar agua, incluso la saliva se hace más espesa, sientes las mucosas mucho más secas y los riñones se ven mucho más afectados también. ¿Cuándo surge lo que es la contaminación del agua? Y esto es, pero pregunta de prueba y es para todo. La contaminación empieza con la revolución industrial. Ahí parte todo, lamentablemente. ¿Por qué? Con la revolución industrial, las metrópolis tienen una visión, la gente empieza a migrar desde el campo a la ciudad y los procesos industriales van mucho más al por mayor, por así decirlo, en cuanto a producción, y todos los residuos llegan liberados directamente a los canales o a la atmósfera, sin mayor fiscalización. En el caso nuestro, dentro de lo que es la producción agropecuaria, nos vamos a dar cuenta que lamentablemente esta es una de las áreas que impacta mucho más el ambiente hoy en día. De hecho, hay documentales que ustedes pueden buscar en Netflix que están muy relacionados a lo que es la ganadería y el consumo de la carne, ¿ya? Y todo lo que es el metano que libera las vacas a la atmósfera. Profesora, yo la otra vez conversamos con mi hija, que somos los dos la misma onda. ¿Hay una carne que sea menos contaminante para el ambiente? Porque todo es como bovino y bovino contamina mucho y se necesita mucho recurso. ¿Hay algo que sea más óptimo para nosotros ingerirlo y de menor impacto? Y más sano, yo decía el conejo. Yo diría que el conejo o los animales herbívoros. Todo lo que es consumo de carne herbívora. Pero él también es herbívoro. Sí, pero por ejemplo, no tan gran escala, a eso me refiero. Porque en el caso de los conejos, el impacto de su producción no es tan alto como el conejo se elimina. Mira, las vacas son herbívoras, pero sus residuos que generan, que son su guano y su metano, su orina y todo lo demás, sí, también es mucho más contaminante que el desecho que genera un conejo, que incluso el conejo tiene un nivel de fertilizante para el predio. Yo sabía que la carne era magra, que era muy buena y que proteínicamente era... En torno al tema de la carne,
es un tema cultural. No sé si alguno de acá es vegano o vegetariano. Ya, ahí va a entenderlo. ¿No? Mentira. Mentira, yo te estaba creyendo. O sea, mi hija es vegetariana. Yo por mis problemas de riñones le hice caso una vez y alcancé a estar casi el año vegetariana. ¿Cómo te sentís? Me sentí súper bien, pero se me cayó el pelo, se me quebraron las uñas y tuve que tener puros suplementos. Es que, Entonces, claro, la gente que es vegana o que es vegetariana tiene muy equilibrada su dieta. Y yo ellos me tienen muy equilibré claro, mucho. por ejemplo, la parte de, no sé, lo que te aportan los garbanzos, las lentejas. Es un equilibrio, tienes que tomar suplementos. sí, lo hice como correspondía, con nutricionista, con todo, Ya. pero con mis riñones y a mi edad no me funcionó nada. ¿Ya? Entonces, yo volví a la carne básicamente por eso, pero el cuerpo funciona genial. Menos esa parte. Pues. Claro. Asumo que a algunos les funciona mejor desde lo que me funcionó a mí. Lo más probable. De Ya. hecho, la medicina no tradicional apunta a tratar de dejar y hacer tus dietas más alcalinas que ácidas. O sea, pero yo te lo digo porque yo tengo una hermana que tiene un problema autoinmune y ella se ha comprado hasta agua, máquinas que alcalinizan el agua y todo va mucho mejor. El agua purificada funciona muy bien. Entonces, y lamentablemente la parte de la ganadería es súper alto el impacto. Yo se lo voy a tratar de resumir así como para que lo entiendan a pequeña escala. Imaginémonos que este es nuestro terreno, la sala, y que cada uno de ustedes sería un ganado, un bovino, ¿ya? Y yo soy la dueña de este plantel. Y yo me dedico al negocio de la carne, pero me está yendo tan bien que yo necesito tener más ganado y necesito que ustedes no se muevan tanto para que puedan ganar más peso. Por lo tanto necesito, pero tengo este mismo terreno, ¿ya? Entonces yo voy a llegar y voy a ir a comprar 100 cabezas de ganado y los voy a meter aquí, en el mismo terreno. Entonces, si tú lo vas viendo, para que el animal engorde más, se le colocan algunos sustitutos anabólicos, para que genere más carne, se estabule y se comprime para que no se muevan tanto y no gasten tanta energía y ganen peso en el fondo, materia. Y cada uno de estos, que ya no son 50, son 150 animales que tengo en este predio, cada uno elimina sus heces en el mismo lugar. Cada uno está compactando el terreno más todavía. Entonces nos vamos a dar cuenta en una clase más adelante de suelo, que el suelo, si tú lo ves, imagínate como un sándwich, que tiene distintos estratos, distintas capas, y dentro de ella tiene aire, tiene poros para que se absorba el agua, etcétera. Pero si yo lo tengo tan compactado, genero como una costra en la superficie del suelo, y eso evita la absorción del agua. Aparte que todos estos 150 animales que les digo están erosionando el suelo y comiéndose todo lo verde que existe. Y aparte estás contaminando porque todo su estiércol está generando un percolado que pasa a las napas subterráneas. Eso es bien gráficamente lo que está sucediendo. Ahora, si yo quiero más plata, porque me están pidiendo más carne, ¿qué voy a hacer? El bosque que tengo al lado lo voy a talar porque necesito más terreno para tener Claro. más. Es lo que se ve en el sur. Y eso es lo que está sucediendo. Por eso es que esta es una industria que lamentablemente contamina demasiado. Y por eso es que si ustedes empiezan a ver los documentales se van a dar cuenta que la idea es tratar de, como decían allá, disminuir el consumo de carne. En la medida que sea posible. Pero si lográramos no comer carne para que no existiera eso, y saltáramos, por ejemplo, la carne de conejo, podría ser una opción. Eso es lo que digo yo. Porque el pescado de repente no lo veo tanto como una Podría ser opción. una opción considerando incluso que el conejo es plaga. En el caso nuestro es una plaga que genera... Es que yo he criado conejos, son geniales. Son espectaculares. Bueno, los cuyi, que nosotros por cultura Son no los malos, comemos me acá, los pero como. en Perú los comemos. Algún día me los voy a comer. Los cuyis también son herbívoros que te generan... Pero cuye no. No, el cuyi no. Es un animal introducido que es considerado mascota y está regulado. Pero si tú no lo controlas, se podría volver plaga también. Claro, como ¿Ya? retorque. Respecto a la contaminación urbana, nos damos cuenta que existe en el agua muchos contaminantes orgánicos, inorgánicos. Esta es una imagen habitual en los bordes del río Mapocho. Material fecal, puede haber ciertos biocombustibles o empresas que eliminen, o de repente en las mismas casas la gente el aceite que han utilizado lo vierten al alcantarillado. Hoy en día está la posibilidad de envasarlos, ¿cierto? Y llevarlos a un punto limpio donde existen ya puntos que retiran estos tipos de residuos.
Lamentablemente les debo contar que el Tetra Pak ya no se está reciclando en nuestro país porque no hay empresa que procese ese material. No hay ese punto. Claro, por eso es Tetra Pak. Tiene cartón, tiene aluminio, tiene plástico. Es complejo, pero fíjate que a partir del Tetra Pak compactado se generaban techos y otras cosas. Pero no, que para eso igual deberían haber como estudios ambientales. Para el tema mismo de los desechos. Tanto biológico. Ahora recién van a ver, o sea, en el caso de los residuos del Tetra Pak, por ejemplo, los residuos de este tipo, la ley REP, que fue creada el año pasado, está preservando y evitando que las empresas sigan y no se hagan responsables. De hecho, la ley es la ley de reciclaje extendida al productor, es decir, tú, Coca-Cola, te tienes que hacer cargo de tus residuos. Por eso que Coca-Cola está generando una imagen corporativa y ya está cambiando todo su sistema de los neumáticos. Goodyear, por darte un ejemplo, se tiene que hacer cargo de sus desechos. Porque ¿cuántos hemos visto neumáticos apilados en las carreteras? Entonces hay que empezar a tener esa conciencia. Y los sistemas de evaluación de impacto ambiental, que viene más adelante en una clase, tienden a ver eso, a velar. Pero la normativa es tan, y nosotros somos tan pillos de repente, que por ejemplo la ley de evaluación de impacto ambiental dice ya, yo te doy permiso a ti para que generes una faena de 50 porcinos, 50 cabezas de cerdo. Y resulta que tú, con 50 cabezas de cerdo, ya tienes que hacer la evaluación de impacto ambiental. ¿Qué es lo que hace? La consultora que asesora a ese plantel porcino declara que ellos faenan al día 40. Y ahí, al haber 40, no aplica la evaluación. O sea, yo te estoy dando un número así teórico, pero es más o menos eso lo que está pasando lamentablemente. Y por otro lado, estamos cayendo en lo mismo que en otros sistemas. No sé si vieron que hace poco una persona que fue afectada con el 80% de su cuerpo quemado tras una explosión de gas está denunciando al Estado porque esa explosión fue por falta de fiscalización del edificio donde ella vivía, ¿ya? ¿Y qué es lo que la respuesta que da la Superintendencia de Electricidad y Combustible? Que ellos tienen 4 fiscalizadores para la región de Los Ríos. ¿Alguno de ustedes vive en departamento, en edificio? Bueno, si todos los edificios tienen que estar siendo fiscalizados y tienen un sello, pero hay 4 fiscalizadores. Y eso está pasando en todos los niveles, casi la mayoría de los niveles. No hay tantos fiscalizadores. Entonces, ¿cómo vamos a poder ir? O sea, lo que tenemos que no nos queda otra que como ciudadanos hacer la denuncia respectiva. ¿Ya? Profesora, ¿no hay más fiscalizadores porque no hay gente competente o porque en realidad hay un monopolio con respecto a la fiscalización? Yo creo que no hay más fiscalización. Yo lo conversé en una de las reuniones del Ministerio de Medio Ambiente y es porque no hay recursos para la planta. Es decir, el Ministerio tiene asignado tanto porcentaje de recursos para ítems fiscalizadores. Es un tema, porque incluso yo me acuerdo que en ese momento yo dije, oye, pero ¿por qué no aprovechamos a los estudiantes de ingeniería en recurso ambiental o ingeniería ambiental que sus procesos de práctica o tesis la generen apoyando? Me dijeron, súper bacán tu idea, pero lamentablemente no lo podemos hacer operativo porque es un estudiante, es un civil que no está adherido bajo un contrato del ministerio, por lo tanto podría ser sometido a un soborno con la empresa. ¿Se entiende? Sí. O sea, pero es más fácil que fiscalice a la misma gente que vive en los edificios. Claro, por eso te digo yo que no nos queda otra. Que viven ahí son ellos los que tienen que preocuparse. Exacto, por eso digo yo, no queda otra que hacer denuncias. O sea, si yo veo que yo vivo en un edificio donde no han hecho la fiscalización del gasoducto, tengo que solicitarlo. Por ejemplo, en mi casa van como cada 3 años las empresas a fiscalizar y le ponen a mi casa el sello sello. verde. Buenísimo. Y revisan el califón de la cocina. Que eso es lo que se debiera hacer continuamente, ¿ya? Pero nos estamos yendo como a otro lado. Volvamos. Tan interesante Entonces, está muy interesante, pero el agua también sufre de contaminaciones como excrementos, detergentes, residuos industriales, que son los famosos RILES, que la sigla es RILES, residuos líquidos industriales, presencia de basura, ya lo mencionamos, para qué decir las aguas del norte, los relaves mineros,
productos químicos, vemos derrames de petróleo, hemos escuchado noticias de empresas que vierten, ¿cierto?, sus residuos tóxicos a canales. Pero ¿cómo yo me puedo dar cuenta de que un agua no es normal y es un agua que está contaminada? Es porque sufre cambios y aspectos desde el punto de vista físico. Por ejemplo, voy a sentir un mal olor, voy a ver turbidez, a lo mejor incluso puedo ver como espuma que está fermentando el agua. Eso te indica obviamente que desde el punto de vista químico, que si yo hago un análisis tengo bajos niveles de oxigenación, lo que conlleva a la poca biodiversidad de vida. Presencia de bacterias, mucho, si yo hago un cultivo, ¿cierto?, bacteriano, voy a encontrar muchos restos y que obviamente generan enfermedades. Si nosotros pensamos hace 15 años atrás, los chiquillos cuando hacían mechoneo, algunos se metían al Mapocho a navegarlo, tenían que ponerse vacunas para el tifus, porque la hepatitis, porque ellos corrían un riesgo altísimo, ¿ya? ¿A cuántos de ustedes les gusta en la mañana tomar sus cafecitos? ¿Ya? ¿Cuántos litros de agua necesito yo para tomarme ese café? No gusta café. Ah, yo sé que son muchos. Sí, yo sé que el café se trata con muchas cosas. Ya, uno podría decir, no, pero una taza de 200 ml. No sé. Sí, sé que es más que el té. Es como la respuesta que uno pensaría. Pero es más que el té. Pero son muchos. La agricultura tiene mucho consumo de agua, mayor porcentaje de consumo. Exactamente. Para prepararte tú una taza de café, gastas 140 litros. Che, ¿no? Tómate un eco. Eso es más o menos lo que hay detrás de la cadena de producción. Porque piensen ustedes que ese café en la agricultura, ¿cierto?, se riega, se mantiene el ciclo de vida. Luego yo tengo el producto, el grano, pero tal vez tengo que tener un envase. Entonces para generar el envase también se gastó energía, se gastó agua, y ahí tú vas sumando el total. ¿Y cuántos litros se utilizan, por ejemplo, para un kilo de carne? 15.400. ¡Oh, la cerveza, gato! No gasta nada. Entonces ahí, estos son indicadores internacionales Mira, que para las mujeres las conllevan, botas. Todas para pelar. sí, qué bueno que dijiste eso. Oye, pero ¿te duran cuánto unas botas Con buenas? cartera. No tenéis para qué comprarte tantas botas. A lo que va el mensaje es que muchas veces compramos por moda y por consumismo y tenemos Él. zapatos nuevos que no los usamos, que los usamos una vez al año. Exija, Entonces, toda la en el próxima fondo, semana para pelar. Pero qué tan rico ponerse un zapato. Pero la idea de esto es que ustedes pueden medir su huella hídrica, su huella, cuál es la huella que yo tengo. Y para eso existen páginas web donde existen, por ejemplo, Tampoco la papa. sistemas o app donde ustedes van ingresando sus aspectos. Por ejemplo, yo en mi casa lavo tantas veces la lavadora de tantos litros. Es para ver tu consumo real. No solo basado en cosas tan banales como esta, sino que en servicios que uno utiliza día a día. Cuántas duchas, cuánta gente vive en mi casa, y más o menos así tú sacas una estimación de tu huella hídrica. ¿Ya? Así que eso ustedes lo pueden buscar. Basado en esto, No, se pudre. la OCDE hizo un estudio y proyectó, Por lo ¿cierto?, menos que mis de aquí plantas al de tubérculos, 2040 sí, mucho los países van a estar con escasez hídrica y los colores que están en rojo más intenso son extremadamente altos. Entonces, si Ay, nos damos nosotros. cuenta, nuestro país está con una proyección de aquí al 2040 con una escasez. Lo que yo les estoy comentando son estudios internacionales apoyados por estudios e investigaciones nacionales. De hecho, la agricultura, y si ustedes se dan cuenta, ya hay viñas que se están retirando del Valle Central y se están yendo hacia el sur. Sí. En Chiloé, En tenemos Chiloé ya hay ahora. porque las proyecciones lo van diciendo. Mm. Entonces hay que ir considerando, cada vez el desierto se está acercando más, y si eso lo analizamos en cuanto a las temperaturas que nos damos cuenta hoy en día, Santiago de repente las temperaturas altas en el día y en la noche súper bajas. Me van a ir a ver todos al sur. Cada vez estamos con más. Nosotros estamos como problemas. Yo los extremadamente asilo a todos, alto o alto. Estamos extremadamente Extremadamente sí. alto en 2040. Sí. 1.800 millones de personas no tienen acceso al agua potable Ay, sí a que- nivel mundial. ¿Ya? Cada uno de nosotros tiene acceso. En la mañana nos levantamos, ¿cierto? Abrimos la llave y listo, ni un problema. Pero hay 1.800 millones de personas que no tienen agua. 6 a 8 millones de personas mueren cada año por enfermedades relacionadas con el agua. Sobre todo si nos vamos a hacer el análisis a países donde no hay tratamiento de agua, donde no tienen el acceso, donde los niños mueren por problemas de bacterias y tifus, la hepatitis, entre otros. 2.400 millones de personas no tienen acceso a un baño.
Y eso no pensemos en otros países, pensemos acá también, porque acá también existe eso. O sea, nosotros no podemos pensar que estas cifras son lejanas a nuestra realidad. Tal vez a la de ustedes y a la mía no en este momento. Pero si yo salgo y voy a un campamento, me voy a dar cuenta de que no hay acceso a agua potable, de que no tienen baño y que los riesgos sanitarios son altísimos. ¿Ya? El agua de nuestros baños es mucho más limpia del agua que tienen acceso 663 millones de personas. Imagínense. ¿Ya? Lo que es la huella hídrica, bueno, aquí la diapo se me traspapeló, pero esta es la página donde si ustedes quieren hacer su cálculo, lo pueden buscar. Qué bueno. Así que comentarles que las Naciones Unidas, el año 2010, define y establece que existe un derecho humano del agua. ¿Ya? Es decir, todo ser humano debiera tener derecho a acceder al agua. Y este es un documental que es un cortito, quise mostrárselo para sensibilizarlo mucho. Y esta realidad se vive acá también. O sea, aquí tenemos ciudades o pueblos que no tienen agua, que ya la minera se le extrajo todo el agua. Recuerden que, bueno, eso se los tengo que comentar ahora, el agua que existe en nuestro país es un derecho privado, es decir, nosotros no tenemos acceso libre al agua, no tenemos un derecho universal. De hecho, si ustedes quieren comprar un terreno, tienen que ver si su terreno lo van a comprar con derechos o sin derechos de agua. O sea, y es un tema que hace generar una desigualdad súper importante. Ustedes pueden ver en una ciudad acá aquí mismo en Melipilla cercano, tú puedes ver que tienes parceleros que tienen sus terrenos secos, pero miras al frente y ves un cerro plantado con palto y está verdecito. Es porque obvio, hay una desigualdad económica y el dueño de esos paltos compró todos los derechos de agua y para su producción. Entonces nos damos cuenta que eso también es algo complejo y que lo estamos viviendo, o sea, no es algo tan lejano. Asociado a eso, quiero decirles que el marco normativo de nuestro país respecto a lo que es el agua se basa principalmente, esto que estábamos hablando recién, que el agua es considerado un bien privado, surge la constitución del Código de Aguas del 81. ¿Ya? Entonces, a partir de ahí se establece que el agua es un bien que puede ser comprado. Sin embargo, hace 2 o 3 años atrás, la presidenta Bachelet, en uno de su mención pública,
hizo mención respecto a que iba a tratar de cambiar esta estrategia y que el agua volviera a ser un bien común. Algo que suena súper lindo, pero ojalá que se pueda materializar en algún momento. Y que este gobierno también vele por ese bien común, ¿ya? Yo no soy ni de aquí ni de allá, que quede claro, pero en el fondo es que tenemos que velar por el bienestar de todos, en el fondo. El agua está normado bajo la ley 19.300, que es la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, a través de su instrumento que es el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el CIA. ¿Ya? ¿Cómo? Ya que esta ley establece que toda empresa o todo proyecto que tenga que ver con residuos líquidos tiene que pasar por una evaluación de impacto ambiental. O bien, si yo tengo una empresa, una planta de tratamientos de agua, también tiene que ser sometida primero a una evaluación de impacto ambiental para ver si aprueba. Luego tenemos otra ley, que es la Ley 18.902, que establece la creación, ¿cierto? Y después va actualizándose, de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Yo no sé si habían escuchado esa entidad. La Superintendencia de Servicios Sanitarios, que es la SIS, tiene como función velar por que todo lo que es orientado a la producción del servicio de agua sea de manera correcta. Es decir, él fiscaliza las plantas de tratamientos de agua, él fiscaliza a ustedes mismos como condominio, como casa. Si ustedes sienten un mal olor, ellos van a estar. Por ejemplo, cuando hace poco tiempo en las Condes, en La Reina, salió un olor a benzina en el agua, lo más probable es que debiera haber asistido solo a Aguas Andinas, porque ellos son la planta que genera el agua. Pero también tenía que estar la SIS, porque la SIS supervisa Aguas Andinas. ¿Ya? Sí. Y existen también el Decreto Supremo 46, que establece normas de emisión de residuos líquidos a aguas subterráneas. Es decir, tampoco se puede contaminar napas subterráneas en los lugares. Para hacer un poquito más amena la parte jurídica, porque nosotros no somos abogados, pero sí tenemos que tener conciencia de detalles generales, les voy a colocar algunos cortitos. Por ejemplo, es muy importante, ya que establece la actualización de la ley de ahora. Hoy se publica en el Diario Oficial la ley que introduce modificaciones al marco normativo que rige las aguas en materia de fiscalización y sanciones. Con origen en un mensaje presidencial, el proyecto de ley ingresó al Congreso el 18 de enero de 2012. La ley otorga mayores atribuciones a la Dirección General de Aguas en planificación, investigación y medición de los recursos hídricos. Aumentan las facultades de fiscalización de la dirección. Instaura un procedimiento sancionatorio de hechos que puedan constituir infracciones al Código de Aguas y actualiza los criterios para fijar multas y montos que se apliquen como sanción por contravenciones. La ley también establece sanciones penales más severas para el delito de extracción no autorizada de aguas. Esta ley entra en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial. Ya es oficial. Bueno, en el fondo, esta es una ley que entró al Congreso el 2012 y se aprobó ahora, este año, en enero. Y esta ley aumenta, obviamente, las multas, aumenta un poco más la fiscalización, aumenta el que el Estado implemente estudios respecto a las cuencas hídricas. ¿Qué quiere decir eso? El Ministerio de Obras Públicas, ¿cierto?, a través de su recurso humano, hoy en día está haciendo investigaciones, sobre todo en el norte, de ver dónde pueden ellos generar un poco más de reservas de agua, piscinas de acumulamiento de agua, etcétera, porque obviamente están previniendo escasez hídrica a futuro. Quiero un país donde el agua sea un derecho y no una mercancía. Un país donde cuidar la vida sea más importante que proteger el lucro. Un país en el que mis hijos puedan disfrutar y conocer los ríos y glaciares.
Una tierra en la que todos podamos tener acceso al agua, sin distinción. Donde el desarrollo no sea solo económico, sino también social y cultural. Donde respetemos el derecho a la vida de las personas y los ecosistemas. Quiero que el agua sea de todas y de todos, no de unos pocos. Quiero que las empresas no sigan contaminando las aguas. Quiero beber agua limpia sin desechos tóxicos. Quiero seguir viviendo de la tierra y de mis cosechas. Quiero disfrutar la belleza de los lagos y ríos. Quiero que las comunidades no desaparezcan por culpa de la ambición. Quiero que las familias puedan elegir dónde y cómo vivir, sin miedo a la contaminación. Quiero que los ríos puedan conocer el mar. Yo quiero que las aguas subterráneas sigan existiendo. Quiero que las autoridades entiendan que el agua es un derecho de todos y no un privilegio de pocos. Que entiendan que el agua no es una mercancía, que ni el cobre, ni el oro, ni la plata quitan la sed. Necesitamos un nuevo código de agua. Para que ninguna persona ni empresa pueda apropiarse del agua para lucrar. Para que nunca más una familia tenga que abandonar sus tierras y sus costumbres porque le han quitado el agua. Para que nunca más desaparezca un ecosistema por contaminación o vaciamiento de ríos, lagos y aguas subterráneas. Exijamos que se respete la vida de todos y todas. Exijamos que las autoridades actúen en defensa de las personas, las comunidades y los ecosistemas, y no por los intereses empresariales. Exijamos el fin al lucro con el agua. Fin al mercado del agua. Fin a la contaminación y destrucción de territorios. Nuevo código de aguas ahora. 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 Código de aguas celular. Nuevo código de aguas ahora. Nuevo código de aguas ahora. 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 Bueno, este es un diplomado de educación para la sustentabilidad de la Universidad de Santiago de Chile. ¿Con un homenaje a Sol y Lluvia? ¿Ah? ¿Con un homenaje a Sol y Lluvia? Claro. Pero en el fondo, todo lo que se menciona igual tiene razón, o sea, tiene lógica. Más allá de determinar, debemos exigir al Estado, independiente de qué gobierno esté, el preservar el tema del agua. Ya es súper importante eso, porque si ustedes hoy en día se ponen a ver quiénes son los dueños del agua en Chile, tenemos que una agrupación de profesores de Canadá es dueña del agua. Tenemos que españoles, que norteamericanos, de Inglaterra, agrupaciones son dueños del agua. O sea, nosotros podemos decir, sí, nosotros no tenemos problemas de agua, pero sí los tenemos, en realidad, en cuanto a la preservación para el futuro. ¿Ya? Bueno, la CIS, que es la Superintendencia de Servicios Sanitarios, participa, ¿cierto?, en el proceso de las evaluaciones de impacto ambiental como un organismo sectorial. Es decir, cuando yo tengo un estudio de impacto ambiental, también solicito a la CIS informes técnicos. Ejemplo, si yo tengo una empresa X, yo tengo que pasar a un sistema de evaluación de impacto ambiental y voy a solicitar a la CIS que me ayude en el soporte técnico respecto a lo que cómo impacta esta empresa el aspecto hídrico. ¿Ya? Entonces ahí uno tiene como apoyo. Y la ley 18.902, que controla los residuos líquidos y las plantas de tratamiento de aguas servidas. Esta como fiscalización. Entonces ahí nos damos cuenta en las imágenes de que la CIS tiene que velar por ver, ¿cierto?, todos los grifos, tienen que fiscalizar que estén en buenas condiciones. Cuando hay un proyecto, ahí tenemos a la foto central, ¿cierto?, de, por ejemplo, que a futuro se va a generar una represa, también está la CIS intrometida en los estudios que se desarrollan. Cuando están generando las plantas de tratamiento de aguas servidas, también tienen que fiscalizarlo, tiene que velar por las condiciones, ver si realmente la planta de tratamiento en su proceso primario, secundario o terciario cumple con la normativa aplicada a la norma. Y lo que más fiscalizan son los residuos líquidos industriales, que son los riles. El marco legal aplica a través de un decreto supremo 46 que fue aprobado el año 2002, que tiene como objetivo evitar y prevenir la contaminación de las aguas subterráneas. ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, tengo el caso de Celco,
que no sé si ustedes lo recuerdan, que es esta empresa que vierte ciertos contaminantes de producto de la celulosa a el río, en Valdivia, el río Cruces, y tenemos una mortandad de cisnes de cuello negro. Y eso fue un proceso que estuvo en tribunales ambientales por largo tiempo, sí. Y a pesar de todo se le aplicó sanción, se le aplicaron multas, pero ha sido reiterativo en el tiempo. O sea, esto, el que le sale más barato pagar la multa, que eso no puede ser. Entonces ahí hay que tener un poquito más de atención. También está el decreto supremo número 90 del 2000, que tiene como objetivo, ¿cierto?, la protección ambiental y evitar la contaminación de aguas marinas y aguas continentales superficiales. De una u otra forma, a través del ciclo del agua, nosotros ya sabemos que si yo contamino aquí, esto igual va a llegar a contaminar el mar. Entonces es un círculo vicioso. Está el decreto supremo número 609 del 98, que tiene por objetivo medir la calidad ambiental que tienen las aguas servidas crudas que se vierten a cuerpos de agua terrestres o marítimos. ¿Qué quiere decir esto? Existen empresas que se apegan a la ley y hacen tratamiento de las aguas. Entonces ellos, en vez de generar un agua contaminada, generan un agua que se llama agua gris. Y esa agua gris, en base a la normativa, podría ser vertida, ya que ha sido procesada y tratada, a estas aguas. En ese sentido podría ser validada. Aquí están nuevamente algunos decretos. Cuando ustedes tienen en sus casas problemas de alcantarillado o tienen emanación de gases tóxicos o malos olores, pueden llamar a la Superintendencia de Servicios Sanitarios para que genere y revise el alcantarillado y qué es lo que está pasando, ¿ya? Porque esto también ha generado graves problemas, incluso la muerte de personas, sobre todo en zonas rurales, que han abierto las zonas de los pozos y el gas es tan intenso que muere la gente.